Buenos días, hoy es jueves 1 de diciembre del año 2022. Transmitimos desde Cuenca Patrimonio Cultural de la Humanidad. A esta hora estamos saludando y dando la más cordial bienvenida al doctor Simón Zavala Guzmán, poeta, constitucionalista, pero doctor Zavala, no vamos a hablar de política esta vez, ni el tema de derechos, sino el reconocimiento, el merecido reconocimiento que le acaba de hacer la Academia Nacional de Historia anoche en la capital de la República. Con una sesión solemne, usted fue incorporado como miembro honorario de esta importante academia. A ver si vamos conversando algunos detalles de este acontecimiento. Buenos días. Buenos días, licenciado Cedillo, a usted y a la distinguida audiencia. Gracias por la entrevista y por esta posibilidad de conversar. Efectivamente, el día de ayer, en la noche, en la Academia Nacional de Historia, se dio el acto de incorporación por el cual me sumo como miembro de honor a la Academia Nacional de Historia. Hace algunos días yo recibí la invitación de la Academia para incorporarme y entiendo que se dio por el hecho de que yo he contribuido modestamente con mi trabajo literario en el sentido de escribir un tomo de los 20 tomos que ha publicado la Academia Nacional de Historia sobre la historia y la literatura y la antología de la literatura ecuatoriana. Realmente a mí me parece que independientemente de mi colaboración, es una obra realmente extraordinaria, porque la última antología de la literatura ecuatoriana, la última historia de la literatura ecuatoriana, se publicó en el año de 1960, es decir, hace 62 años. Su autor, el literato, el escritor, poeta, periodista, Isaac J. Barrera, uno de los grandes pensadores también dentro de la historiografía de nuestro país. Él nació en la ciudad de Otavalo, estudió en la Universidad Central del Ecuador, fue maestro de literatura de la Universidad Central del Ecuador, un gran investigador, y efectivamente él es el que hace esta historia completa. Han habido algunas historias que se han hecho de la literatura ecuatoriana muy parciales o tomando determinadas épocas de la literatura nacional, pero la obra de Barrera realmente es una obra, yo diría, grande, en la cual nos hemos nutrido todos los que de alguna manera estamos interesados en conocer, en estudiar la literatura ecuatoriana. Perfecto. Entiendo, doctor Zavala, que en el acto de incorporación, antes de la disertación de su tema, que versó sobre la literatura como una herramienta de apoyo a la historiografía, entiendo, digo, que hubo una presentación de algún personaje, miembro de la Academia Nacional de Historia. Sí, este acto realmente contó con muchas personalidades, entre ellas la doctora Rosalía Arteaga Serrano, ex vicepresidenta y presidenta de la República, el ex canciller doctor Patricio Zuquilanda, el ex presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y uno de los grandes escritores de nuestro país, Marco Antonio Rodríguez. Efectivamente, el acto formal se da con la recepción que hace el presidente de la academia a través de un discurso mediante el cual justifica el hecho
de haberse concedido por resolución de la Junta Directiva de la Academia, que para mí es realmente un honor al considerarme como miembro honorario de la Academia Nacional de Historia. Fue el doctor Franklin Barriga López, presidente de la Academia, quien dio el discurso de orden y de bienvenida al acto, y naturalmente su exposición versó también en los motivos por los cuales se me confería este honor. Perfecto. Entiendo que entregar un reconocimiento como miembro honorario de la Academia Nacional de Historia no es cosa de todos los días. Bueno, efectivamente, así es. Yo podría decir que de lo que conozco en estos últimos años del desenvolvimiento y de las actividades de la academia, muy pocos ecuatorianos hemos recibido esa distinción. Realmente la academia, que es una de las instituciones más prestigiadas de nuestro país, hace un análisis muy severo, yo diría, de los requisitos que hay que cumplir para ser miembro de la academia, para luego tomar la resolución y entregar esa distinción. Doctor Zavala, en pocas palabras, ¿cuál fue el argumento principal de su disertación? Bueno, mi disertación fue en el sentido de presentar una idea que no se había dado anteriormente acerca de cómo la literatura puede apuntalar, puede ayudar a que la historiografía se nutra efectivamente de la literatura ecuatoriana, en el caso de los ecuatorianos, porque no es solamente en el caso de Ecuador. Esto es una propuesta que puede ser tomada en cuenta en diferentes partes del mundo, porque la literatura del mundo se encuentra, yo diría, retratada en forma fidedigna la historia de cada uno de los países. Si nosotros miramos, por ejemplo, la literatura latinoamericana, podríamos empezar señalando que en la novela de Carpentier, el reino de este mundo, están retratados los hechos históricos que llevaron a la independencia de Haití. Y así podríamos hablar hasta, por ejemplo, 100 años de soledad, que es una novela completa, yo diría, y que recoge efectivamente la historia en general de los pueblos de nuestra América Latina. Podría señalar, por ejemplo, Pedro Páramo, de Juan Rulfo, y podría enumerar el señor presidente de Miguel Ángel Asturias, y La fiesta del chivo, una de las últimas novelas de Vargas Llosa sobre la dictadura de Trujillo, ¿no? En fin, yo creo que la literatura de nuestros países está también retratada de otra manera, porque la novela histórica no es precisamente una novela en donde la ficción entra. La novela histórica se sustenta fundamentalmente en una gran investigación que el escritor realiza. Yo anoche puse el ejemplo de García Márquez, cuando él escribe El general en su laberinto. García Márquez confesó en una entrevista que le hicieron un medio de prensa colombiano, que contrató a 200 personajes que tenían que ver mucho con la investigación, para que le hagan 200 ayudas, memorias de todo lo que sabían y de todo lo que existía sobre Simón Bolívar, y especialmente sobre sus últimos años de vida,
a partir del momento de la independencia de nuestros países. Y efectivamente él se sustentó en toda esta gran investigación que naturalmente le tocó decantar a él, pero que fue una base sustancial para escribir esos últimos momentos de la historia de Bolívar, donde encontramos a un Bolívar realmente ya no magnificado, sino ese ser humano que de alguna manera se siente afectado porque su sueño de construir la Gran Colombia no se pudo dar, porque uno de las personas más queridas como Sucre murió porque se dieron una serie de situaciones de tipo político, de todos aquellos líderes locales que querían ser presidentes de Colombia, del Perú, de Ecuador y en general los últimos momentos que llegan a afectar terriblemente también la salud ya bastante mermada de Bolívar, ¿no? Inclusive hasta aparece allí la posibilidad de que Bolívar haya sido envenenado por el médico que lo atendía, que era un médico inglés, y que sobre la base de especulaciones se señalaba esta posibilidad. Y yo le digo que esto también tiene que ver mucho con esa gran novela de Eliezer Cárdenas Polvo que y se ceniza. titula Háblanos Bolívar, donde Polvo y efectivamente ceniza también se también. plantea la tesis de la muerte ocasionada por este médico inglés, la muerte de Bolívar, ¿no? Doctor Zavala, también Entonces, hay pues, tantos buenos ejemplos de este tipo de novelas historiográficas. Decía también Polvo y ceniza de Eliezer Cárdenas, que cuenta la historia de Nahum Briones de Loja. efectivamente, así es. Entonces, la novela histórica, en el caso de nuestro país, recoge fidedignamente una gran cantidad de pasajes de la historia de nuestro país. Y no solamente en la novela histórica, yo le planteo, por ejemplo, lo de Juan Montalvo. Juan Montalvo, a través de sus obras ensayísticas, como la Mercurial Eclesiástica, el Cosmopolita, etcétera, nos da a conocer los pasajes, las situaciones políticas fundamentalmente de nuestro país, ¿no? Y podría extenderme en el caso de Jorge Casa con Guasipunco y con el Chuya Romero y Flores, ¿no? En un caso nos muestra la situación de explotación del indígena en nuestro país, y en el caso de el Chuya Romero y Flores, que es ya la novela urbana, las situaciones que se van desenvolviendo de tipo social, económico y político en la urbanidad. Entonces hay una gran cantidad de ejemplos que podríamos señalar, y también yo expresé que, por ejemplo, en la poesía, independientemente ya de haberme referido a esos dos grandes poemas épicos, que son la Ilíada y la Odisea de Homero, donde se relata la guerra de Troya y donde también se relata el regreso de Ulises al reino de Ítaca a reconquistar el poder que de alguna manera ya había sido tomado por algunos personajes, tomando en cuenta que, y esto lo recalqué, que estas dos obras se escribieron alrededor de 750 a 730 años antes de Cristo. Y la guerra de Troya y el regreso de Ulises se dan más o menos entre los años 1114, 1120 antes de Cristo. Es decir, Homero escribió esas obras 400 años después de haberse dado esos hechos históricos. Entonces, yo también señalé, por ejemplo, que la poesía épica de Olmedo en el canto a Junín o canto a Bolívar
y el gran poema épico de César Dávila Andrade, Boletín y Elegía Las mitas. de las mitas, ¿no? Nos ejemplifican a través de la poesía situaciones de orden histórico que marcan la historia de nuestro país, sobre esos hechos, sobre los que yo diría los ecuatorianos tenemos la obligación de conocer. Entonces la literatura a través del relato, del drama, de la poesía, del ensayo, puede servir de una gran fuente nutricional para que los historiógrafos, que son las personas que a su vez tienen que recoger los hechos, analizarlos, interpretarlos, tengan más elementos de juicio que les permitan interpretar de mejor manera esos hechos históricos para quienes después leemos esas interpretaciones y a su vez nos nutrimos con los acontecimientos descritos e interpretados de nuestra historia nacional. Doctor Zavala, usted le ha dado mucho al país en el campo de la literatura, de la poesía, muchos aportes. Le pregunto, ¿y el país qué le ha dado a usted? Bueno, yo creo que este país me ha dado profundas satisfacciones. Me permitió a través de la escuela pública, a través del colegio público, ese gran colegio Mejía, en el que me gradué y en el que fui dirigente estudiantil, en la Universidad Central del Ecuador, donde estudié. Es decir, me dio la gran posibilidad de prepararme, de estudiar y de alguna manera nutrirme de esos conocimientos para poder luchar por las cosas en las que creo y especialmente en la cultura, buscar la posibilidad de que este país tenga un desarrollo cultural que nos permita avanzar en términos del tiempo. Eso lo señalo como una cosa fundamental, pero me ha dado muchas satisfacciones. Yo he podido a través de las funciones públicas en las que he ejercido, no precisamente llevado por situaciones de orden político, sino más bien por otro tipo de situaciones en donde obviamente han estado mis conocimientos y mi actividad en diferentes campos me ha llevado a poder viajar por diferentes partes del mundo, conocer otras culturas, se puede decir nutrirme. Entonces, se puede decir entonces, vida, nada te debo, vida, estamos en paz. Bueno, yo todavía no estoy en paz porque creo y me siento con la vitalidad para poder seguir modestamente aportando en algunas cosas, no solamente en el campo de la literatura. Yo tengo algunos libros de derecho, bueno, 2 publicados hace muchos años, estoy terminando unos 3 libros de derecho que los vengo trabajando desde hace mucho tiempo y que considero que pueden ser un aporte muy significativo, especialmente uno que tiene que ver con la materia penal, porque en estos últimos años, yo diría en estos últimos, a partir del 2007 hasta acá, se han hecho una gran cantidad de reformas a la legislación penal con el objeto de dejar en la impunidad esa gran cantidad de atracos, ese saqueo que ha sufrido nuestro país, de rebajar las penas. Por ejemplo, le señalo que en el campo del derecho penal, el delito de prevaricato tenía una pena de 1 a 5 años de prisión. Pues la bajaron a 3 años. De 1 a 3 años. Entonces le ponen el mínimo, que es 1 año, con todos estos... sí. Doctor Zavala, ya conversaremos de esos temas que están pendientes, de los temas que tanto... Sí, solamente ejemplificaba esto porque le estaba diciendo que dentro de mis actividades también puedo aportar en otros campos y en el campo del derecho. Ya conversaremos del tema político que tantos
dolores de cabeza, Así es, tantas angustias le da al pueblo ecuatoriano. La última, la última angustia, la última decepción, el último coraje fue que un juez de quién sabe dónde le da la libertad al señor Glass, quien no ha devuelto un solo centavo de todo lo que se llevó. Pero bueno, eso para otra entrevista. así Usted es, pertenece desde hace 2 décadas a la Academia Mundial de las Artes y Cultura. así es. La Academia Mundial de Arte y Cultura es una institución que ya tiene medio siglo de existencia, tiene 50 años. Y a esa academia tampoco es muy sencillo ingresar. Exacto. Hay que cumplir muchos requisitos y son muy exigentes para aceptar a un escritor, a un artista como miembro. La academia ha venido desarrollando una gran labor, especialmente en el cumplimiento de uno de sus objetivos, porque la academia se crea también para que a través del arte, de la literatura, de la cultura, se escuche siempre todas esas expresiones condenatorias del armamentismo, del guerrerismo, que los poetas sean siempre y los artistas sean siempre voceros de la paz, de la fraternidad de los pueblos. Tan es así que uno de los miembros y uno de los que nos entregó a los que fuimos galardonados con este doctorado honoris causa es el doctor Ernesto Kahn, que es uno de los premios Nobel de la Paz. Cuando él fue premiado, integraba un grupo de médicos que estuvieron en diferentes conflictos internacionales en el mundo y prestaron su colaboración arriesgando su vida. Por eso se les dio el Premio Nobel de la Paz. Y él es uno de los fundadores, es uno de los permanentes animadores de las actividades de la academia, y él estuvo en este último evento en Manta y fue una de las personas Sí, que nos premió. perfecto. Y en 50 años de vida de la academia, la institución ha realizado 41 congresos mundiales de poesía. Sí, así es. Yo he tenido la posibilidad de asistir con el Demanda a 5 eventos de esta naturaleza y he sido invitado naturalmente desde hace 20 años a diferentes países donde se han dado estos eventos. Yo podría señalar que quizás el Demanda ha sido uno de los mejores por la organización, por el nivel de los poetas que vinieron de Asia, de África, de diferentes partes del mundo. Realmente un buen número de poetas de diferentes partes que naturalmente, pese a que no hubo traductores, porque es muy difícil, por ejemplo, para un poeta que viene de Nepal, un poeta que viene de la India o un poeta que viene del Congo, ¿no? De encontrar traductores, pero fíjese el público manabita, y yo creo que el público en general que siente la poesía como una expresión sublime del pensamiento de los seres humanos, pudieron, aunque no tenían conocimiento del idioma, pudieron tener esa posibilidad de conectarse con los Identificarse. poetas que dijeron en sus lenguas sus poemas, ¿no? Doctor Zavala, no quiero terminar esta entrevista sin preguntarle el tema, ¿cómo mira usted el tema de la política cultural del gobierno del encuentro? Bueno, mire, yo creo que siempre hay posibilidades de rectificar. Este gobierno tiene 1 año y medio, más o menos, creo que ya va a cumplir 2 años de su ejercicio.
pero desde el primer momento, con mucha pena tengo que afirmar el Ministerio de Cultura, por ejemplo, o la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que son quizás las dos entidades fundamentales que tienen que ver con las actividades culturales. No hablo del desarrollo cultural porque una de las premisas fundamentales que lo dejé implementado junto al exministro Antonio Estamos con un problema de transmisión con el doctor Simón Zavala Guzmán, poeta, que acaba de ser incorporado a la Academia Nacional de Historia como miembro honorario. Bien, aquí concluye esta entrevista con el doctor Simón Zavala Guzmán.